Mi amigo Sergio, parte 3. Uno de los grandes sucesos de la vida de Pablo tuvo lugar dentro del mundo no judío. No se dio en la iglesia ni en el templo. Ocurrió en la ciudad más secular de su época. Además, sucedió en un lugar más pagano de la ciudad más secular del mundo bíblico. Allá, por el año 53, después del nacimiento de Jesús, Pablo visitó la ciudad de Atenas. Esa ciudad se enorgullecía de haber producido algunos de los más grandes artistas, escritores y pensadores del momento. Pablo, subiendo la última colina, llegó a la calzada, una calzada larga y sin nombre que conducía hasta el corazón de la ciudad. Las piedras, pulidas por los años de tráfico de gente y de carros a caballo, absorbían en silencio el calor del día. Era una calzada importante que esperaba ser bautizada con un nombre importante, como todos los caminos importantes. Las largas sombras teñidas de naranjado por el sol mediterráneo al ocultarse se estiraban. Otras calles colmadas se iban vaciando al ritmo de la música, el bullicio y la charlatanería que abundaba en cada rincón de Atenas. Unos amigos estarían esperándolo para pasar varias semanas allí. Al día siguiente de su llegada, Pablo recorrió la ciudad. Con sus grandes y penetrantes ojos, observaba con ira y misericordia esa majestuosa cultura entregada a la idolatría. Al caminar, sentía hervirle la sangre al ver las calles convertidas en antros de adoración a ídolos e imágenes y a la gente rindiéndose ante ellos. El corazón le golpeaba en el pecho, queriendo llorar por la profunda tristeza de saber que esa gente moriría sin Jesús. Después de pasar unos días con unos cristianos que vivían ahí, Pablo no siguió refugiándose en ellos. Se dirigió hasta una plaza en la que se encontraban personas con las que podía hablar. Griegos, impios, gente inmunda y pecadora que no creía en Dios. Algunos eran intelectuales y otros solo charlatanes, pero todos por igual blasfemos e idólatras. Pablo sentía atracción hacia esos pecadores. Tal vez no sabía que lo cautivaba era el mismo amor de Dios por esos gentiles merecedores del infierno. Pablo experimentaba una tormenta de sentimientos encontrados. Por un lado, quería derribar todo argumento y llevarlos a todos a la obediencia a Cristo. Por el otro lado, quería hacerse débil ante estos débiles para poder ganarlos. Era en la plaza y se reunían con mucha gente a dialogar, debatir y discutir. Pablo no le tenía miedo a una conversación profunda, ni a un debate profundo. Allí llegaban muchos religiosos inteligentes y unos cuantos tontos también. Los principales artistas y los que anhelaban serlo se reunían con los profesores universitarios y sus estudiantes. Llegaban los grandes pensadores y, como en toda reunión de ese tipo, los que se hacían pasar por grandes pensadores. Ese era un desfile de los personajes más influyentes y populares de la cultura griega, aplaudido con adulación por aquellos que no eran nada. Pablo abordó un pequeño grupo que discutía en una esquina. Su voz y la autoridad con la que hablaba lograron captar la atención de los disertantes. Día tras día les hablaba,
A veces dialogaba, a veces discutía, muchas veces debatía y otras sabiamente callaba. Les habló de un camino. No intentó derribar sus sistemas de pensamiento ni sus argumentos idólatras, sino que, con inteligencia y entendimiento, captó el interés de los que inútilmente discutían. No los apartó, los abordó, no los criticó, los escuchó. Pablo, al ser erudito, se lanzaba profundo en la conversación. Los que lo oían abrían sus ojos con fascinación. «Tienes que venir y hablar de todas estas cosas con los que saben», le dijeron. Y así como estaba, lo llevaron a la corte que se reunían en la colina del Marte, un pequeño montículo de mármol que era el epicentro político-religioso más importante de la ciudad y del mundo conocido en ese momento. Los que allí se reunían eran los políticos, los filósofos y probablemente uno que otro artista. Pablo había estudiado en Atenas. Se cree que recibió instrucciones en una escuela fundada por Zeno, así que es probable que conociera a algunos de los que estaban allí y hubiera oído hablar de otros. Pablo se sentía intimidado. Se entendía el contexto de la cultura. Tampoco lo asustaba encontrarse en medio de los pecadores, porque sabía que Jesús, si hubiera seguido vivo en aquel entonces, también habría estado entre ellos. Y ciertamente no se sentía inferior desde el punto de vista intelectual, pues estaba preparado filosóficamente.